Buenas tardes, ingeniero. Procedemos a realizar la exposición de nuestro trabajo, la cual es una aplicación de la transformada rápida de Fourier, un sistema de codificación de señales de voz y la realización del artículo solicitado. Nuestro grupo se encuentra conformado por Juan Aguirre, David Bustamante, Dani Guamán y Nicolás Sicha. Entonces, primero vamos a hablar un poco de lo que es la transformada de Fourier. Sabemos que la transformada de Fourier es una transformada la cual nos sirve para mapear una señal en un dominio tanto del tiempo del espacio, o también en el espectro en el dominio de la frecuencia. Los dominios de tiempo y frecuencia son solo unas formas alternativas de representar estas señales y la transformada de Fourier nos brinda una relación matemática entre estas dos representaciones. Un cambio de señal en un dominio también afectaría a la señal en otro dominio, por lo cual no necesariamente de la misma manera va a verse afectada. Al hablar de la transformada de Fourier sabemos que necesitamos discretizar estas funciones, por lo cual conocemos la transformada discreta de Fourier. Entonces, de igual manera, la transformada discreta de Fourier es una transformada como la normal de Fourier que se utiliza en señales digitalizadas. Al haber esta transformada discreta de Fourier, se ha visto que esta se puede optimizar de mayor medida, por lo cual ha surgido la transformada rápida de Fourier. Entonces, al hablar de la transformada rápida de Fourier, sabemos que es una implementación de la transformada discreta de Fourier, la cual produce casi los mismos resultados de la transformada discreta, pero de una manera más eficiente y muchísimo más rápida, lo que a menudo va a reducir el tiempo de cálculo. Algo que es importante recalcar es que la transformada rápida de Fourier es un conjunto de algoritmos computacionales que reduce el tiempo de computación y la complejidad de las grandes transformaciones. Es decir, la transformada rápida es solo un algoritmo utilizado para el cálculo de la transformada discreta de Fourier, eso sí considerando que su número de muestra va a ser n igual a 2 a la k. Por lo tanto, vemos que este algoritmo divide la transformada discreta de Fourier en transformadas discretas mucho más pequeñas. Como se puede ver aquí, podemos obtener diferentes tipos de señales de acuerdo a la función que ha sido ingresada. Entonces, ahora vamos a hablar de la elaboración del artículo. Ya debido a que es un artículo científico, necesitamos emplear otras herramientas computacionales mucho más eficientes para elaborar este tipo de documentos de gran nivel. Debido a este motivo es que empleamos TextMaker para elaborar nuestro artículo científico y para realizar el algoritmo, el cual vamos a presentar mucho más adelante, utilizamos la herramienta Jupyter. Entonces, al hablar de lo que sería la plataforma, el TextMaker, la herramienta TextMaker, también conocida como LaTeX, podemos observar que se puede programar, vamos a programar utilizando algunos comandos, pero con el fin de elaborar un artículo de calidad, como se logra observar. Entonces ya nosotros, luego de haber realizado nuestro algoritmo, obtener todos nuestros resultados, realizar nuestro análisis, procedimos a elaborar este artículo en esta plataforma. Algo importante de recalcar es que utilizamos los templates, estos que podemos encontrar muy fácilmente en línea. De esta manera utilizamos este template de manera de base y fuimos complementando con nuestra información, con toda la información requerida para la elaboración de este artículo. De esta manera entonces procedemos a comentar más sobre nuestro tema. Continuando un poco con la explicación de la elaboración de nuestro artículo científico, se observa que la herramienta LaTeX es una herramienta muy útil, la verdad, para realizar cualquier tipo de artículo. Podemos realizar igualmente presentaciones en PowerPoint. Tenemos muchas opciones para trabajar con esto. La única dificultad es que requiere un nivel de conocimiento previo para el mismo, debido a que trae algunos inconvenientes. El ejemplo más claro de esto es al momento de implementar alguna imagen, algunos textos, los cuales pueden salir, apuntar la bibliografía también utilizando otra herramienta conocida como JabRef. Y podemos de esta manera citar en muchos tipos, en APA, IEEE y así sucesivamente. Entonces nuestro código nos fue quedando de esta manera. Como vemos, nuestra aplicación de la transformada rápida nos llevó a consultar muchos sitios para ver en qué tipos de circunstancias estas resulta ser muy útil y observamos una muy peculiar en lo que es en el ámbito de la medicina. ¿Qué sucede en esta cuestión? Es que a partir de la transformada rápida de Fourier se han elaborado códigos o algoritmos los cuales permiten elaborar sistemas de reconocimiento de voz.
¿Qué sucede con esto? Es que en la medicina ha sido aplicado para tratar a personas las cuales sufren de pérdida de memoria a corto plazo. Algo que pareció muy interesante porque realmente en estos tiempos se ha observado más el uso en aplicaciones móviles como Shazam, en Google mismo para realizar búsquedas o dictados. Entonces, más yendo al campo ya útil, más real, se observó que en la medicina está cumpliendo esta función y se ha observado resultados prometedores, aunque también está siendo motivo de estudio en estos momentos. Igualmente en la cuestión militar, en cuestiones tecnológicas, en toda aplicación prácticamente ahora podemos encontrar el uso de la misma, igual con Google, con Alexa, con muchos tipos de aplicaciones. Motivo por el cual entonces nosotros nos preguntamos cómo es que se realiza este reconocimiento de voz, cómo puede influenciar un tipo de voz almacenada en una librería o en una lista previa entre una persona y otra. Y ahí, de esta manera nosotros fuimos observando que hay muchos resultados diferentes que se pueden dar. Consideramos unos 3 casos primordiales, por decirlo así, y todo esto va a ser explicado más adelante por nuestros compañeros. Ahora es importante, la verdad, aprender a utilizar esta herramienta látex. La verdad facilitó bastante la elaboración del artículo, manteniendo un formato claro, ordenado y más que nada va a ser una herramienta que a futuro nos va a servir debido a la complejidad o a las metas que cada uno nos estemos proponiendo a nivel profesional. De esta manera, entonces, es muy recomendable aprender a utilizar esta aplicación. Poco compleja, sí, demanda algo de tiempo, pero es muy útil, la verdad. Algo que hay que recalcar es que para conocimiento o una futura revisión o evaluación del trabajo, todo ha sido incluido en una carpeta llamada artículo científico. El link va a estar en la descripción para que pueda acceder de igual manera. Esta carpeta está conteniendo nuestro artículo elaborado en látex, el código mismo en látex y todas las imágenes que han sido implementadas en el mismo, incluyendo un poco las referencias bibliográficas también que han sido empleadas, aunque fueron ingresadas ya de manera manual. Reconocimiento de voz es una puerta a la automatización, porque ya desde la antigüedad el ser humano ha tratado de acoplar los procesos utilizados en el día a día, de esta manera llegar a fondo a la mecánica de humano-máquina. Puesto que en 1940 se creó el primer espectógrafo, que era una máquina capaz de llevar las ondas de voz a señales sinusoidales sobre papel. Desde este punto se comenzaron a llevar diferentes métodos para trabajar con la voz humana e implementarlos al campo de la programación. Justo en ese momento se abrió la nueva puerta a la automatización. Los procesos con una simple idea, dictar una orden y que la máquina realizara el trabajo. De ahí se creó la, el reconocimiento de voz, que es una rama de la inteligencia artificial, el cual tiene como objeto la comunicación entre humano y el computador mediante la voz, el cual debe procesar adecuadamente el mensaje oral bajo ciertos obstáculos que son la fonética, la acústica, la léxica, la ambigüedad e incertidumbre, entre otros. Las aplicaciones del reconocimiento de voz conforman una larga lista desde su inclusión desde su inclusión en los dispositivos móviles, obviamente dentro de esquemas de lo que estén adaptados cada uno. Autos nuevos que incorporan navegación por GPS y también a autos antiguos se les puede instalar este mismo sistema que también cuenta con reconocimiento de voz. Dictas una orden, por ejemplo, quiero llegar a la avenida 24 de Mayo y te da las rutas más óptimas para. Ahora en el hogar tenemos Smart TVs que hacen mucho más fácil la conexión, o sea, es decir, en vez de buscar un canal, coges y dices, quiero ver tal cosa en tal canal y la máquina hace el resto. Gadgets domésticos, como son los parlantes con asistentes virtuales, ya sea de Amazon como Alexa, asistentes de Google, Cortana y entre otros. Ellos reciben una orden directamente y debido por la conexión de Wi-Fi que tienen, se conectan a otros dispositivos que estén dentro del mismo rama y pueden llegar a realizar el trabajo. En el dictado médico también es
una muy, una muy buena aplicación, ya que las personas hablan más rápido de lo que logran escribir. Por lo tanto, es un plus para las aplicaciones. En el área de la salud también tenemos a la documentación de pacientes llenando su historial médico, es decir, ya no hay tanta interacción entre ¿cómo sería la recepcionista y el paciente? Decir usted quién es y tan, tan, tan. No, sino el paciente mismo llega, dice su nombre, su número de cédula y va llenando su historial médico mediante la voz. Y así este puede estar disponible para el resto del hospital o de la base de datos que sea necesario. Para uso terapéutico se fortalece la memoria en pacientes con MAB, que es mala formación arteriovenosa en el cerebro. Claro, no se han hecho estudios como tal, pero sí presentan un gran incremento en la memoria de estos pacientes. Para uso militar tenemos el entrenamiento de los aviones de combate. En Estados Unidos, Francia, son los que más implementan este tipo de aplicaciones. Y en las aerolíneas, en el uso de las aerolíneas tenemos los controladores de vuelo, que ahorita están siendo entrenados para reducir la cantidad de personas dentro de cabina y así automatizar el trabajo. Claro que por el momento se utiliza un pseudo copiloto para que interactúe con esta máquina con el fin de entrenar. Las ventajas y las desventajas del reconocimiento de voz. Una de las ventajas más fuertes es la mayor fiabilidad, ya que no necesita pasar por terceras personas la información hasta llegar a la base de datos, sino tú mismo, una persona puede, ya digo, en un registro médico, das la orden, llenas el uno y se pone disponible para toda la base de datos. El ahorro de tiempo en la realización de tareas es clave hoy en día, ya que el dictado por voz hace que las personas realicen mucho más rápido y se ahorren mucho más tiempo. Por ejemplo, prende la computadora, enciende las luces, pon música, limpia la casa, cualquier tipo de aparato que funcione mediante este reconocimiento de voz va a realizar el trabajo solo con un comando. Y eso nos ahorra un montón de tiempo. La automatización de tareas, que también es uno de los fuertes más grandes del reconocimiento de voz, se puede programar a estos aparatos para que realicen un cierto número de actividades en base a un comando. Le dices, por ejemplo, al parlante asistente, dices sábado de descanso y te prende la televisión, te pone una película, rebaja las luces, todo eso en cuestión de una sola orden. Por otra parte, tenemos las desventajas. El ambiente en el que debe estar dada esta orden no debe ser muy ruidoso ni tener mucha interferencia, ya que produce ruido en las ondas que va a emitir el em- el emisor. También requiere un esfuerzo vocal relativamente alto, puesto que no es el mismo volumen al que hablamos constantemente, sino tienes que alzar la voz para que la máquina pueda entender lo que estás diciendo. La disponibilidad de programas también es un problema, ya que no todas las máquinas constan o contienen este tipo de programas integrados para el reconocimiento de voz. Por lo tanto, se vuelve un trabajo difícil implementarlo para todas las existentes. Desde ahora en adelante las nuevas ya traen, pero ah, casi todas las antiguas no tienen. Y el idioma hablado, ese es uno de los problemas más grandes que enfrenta el reconocimiento de voz, ya que no todas las personas tienen el mismo tipo de acento y la máquina no reconoce la orden o no le entiende. El idioma nativo desgasta también la garganta, complicando la fonética y el rango de ondas que va a llegar a la máquina. Bien, realizaremos una breve explicación del sistema de decodificación de señales de voz mediante la transformada rápida de Fourier. Para nuestro software, lo que utilizamos son las siguientes librerías: P-Audio, que básicamente nos sirve para grabar los audios; Wave, la librería Wave nos proporciona una interfaz conveniente para el formato WAV. La librería OS nos permite acceder a funcionalidades del sistema operativo y manipular para el desarrollo de nuestro objetivo. La librería NumPy la importaremos como NP y nos proporciona estructuras de datos implementando matrices, lo cual nos garantiza cálculos eficientes con matrices. La librería matplotlib.py.plot como PLT lo que hacemos es trazar gráficos en 2D. La librería scipy.io.wav file nos devuelve
un conjunto ordenado de elementos inmutables, es decir, una tupla, con dos parámetros. La primera, una tasa de muestreo por segundo, y la segunda, una lista con los datos leídos del archivo WAV. La librería ipython.display la importaremos como IPD y nos devuelve el archivo en formato de audio. La librería warnings lo que hace es un control de advertencias para futuros errores o errores que se tengan que ignorar. Ahora, definiremos parámetros para grabar el audio, en el que consta de formato, canales, una tasa, los frames, un tiempo de duración y el nombre del archivo. En el formato utilizaremos un espacio de 16 bytes, un solo canal a una frecuencia de 44.100, luego para una tasa de frames de 1024, un tiempo de duración de 4 y el nombre del archivo al cual se va a grabar lo destinaremos como test.wav. Entonces, procederemos a cargar la base de datos. Para esto lo que hacemos en una variable list, designamos la ubicación de nuestra base de datos que se encuentra en la carpeta grabaciones. Inicializamos dos listas, la primera lista de sonidos y la segunda sonidos. Recorremos el bucle for en el cual se está almacenado toda nuestra base de datos. Si reconoce la extensión WAV, entonces asignamos a la lista de sonidos. Luego con la función waves.read lo que hacemos es leer desde la ubicación de nuestra base de datos y descomponerla en dos parámetros. El guión bajo almacena nuestra tasa de muestreos por segundo y pista, nuestra lista con los datos leídos del archivo WAV. A la lista sonidos lo que hacemos es asignar esta lista. Entonces, una vez cargada nuestra base de datos, nos aparecerá estos dos archivos de audio, adios.wav y hola.wav, que es nuestra base. Ya que se cargó la base de datos, procedemos a realizar las conversiones de los audios y estas almacenarlas en las listas para poderlas usar. Entonces lo que hacemos es recorremos la lista de sonidos dentro del bucle for. A estas las normalizamos cada uno. Para esto nos vamos a la función normalizar y lo que hacemos es llevar la amplitud de pico promedio a un nivel objetivo, de manera que la señal aumente si baja la amplitud del audio o disminuye si es muy alta la amplitud. Esto de manera proporcional en toda la señal. Con esto se tiene ya un punto de partida en el cual se puede trabajar la señal. Después de haber normalizado, asignamos a la lista sonidos, calculamos la transformada rápida de Fourier, realizamos la conjugada a la transformada para cambiar el signo de la señal y por último se escoge las frecuencias que se encuentren en un rango de 1 a 100, es decir, todos positivos, y nuevamente se las vuelve a normalizar esta última lista. Se realizan estas conversiones con el objetivo de poder comparar luego con el audio grabado. Entonces, una vez realizadas estas conversiones, procedemos a grabar el audio. Para esto, llamamos a la función pyaudio.pyaudio, en el cual a la variable stream llamamos a la función audio.open y le designamos o lo introducimos todos los parámetros ya definidos anteriormente con la variable formato, canales, tasa y chunk. Entonces, en la siguiente línea de código lo que hacemos es inicializamos una lista frames, luego
mandamos un mensaje en el que diga grabación iniciada. En el bucle for lo que haremos es leer el audio mediante el micrófono a una tasa de frames, en este caso que era 1024. Una vez leída todo el audio que se registre por el micrófono, se asignará a la lista frames. Luego, para terminar, se mandará un mensaje de grabación finalizada, y para detener la grabación del audio utilizaremos stream.stop-stream, stream.close y audio terminate. Con esto nos mandará dos mensajes: grabación inicializada y grabación finalizada. Esta grabación durará 4 segundos. Eso ya lo definimos en los parámetros al inicio. Entonces, ya que se grabó el audio, procedemos a generar un archivo de audio con la extensión .wav. Para esto utilizamos la función wavefile y la función wave.open. Para esto, a la función le introduciremos los parámetros con las mismas variables ya definidas al inicio: para canales igual a 1, para formatos en 16 bytes, a una tasa de 1024, a una frecuencia de 44100 y a unos frames de 1024. Una vez que se haya leído todo esto y a los parámetros ya definidos, cerraremos el archivo. Por consiguiente, con la función ipd.audio y el nombre del archivo al cual almacenamos, lograremos reproducir el audio. Aquí podemos reproducir el audio ya grabado en las dos anteriores líneas de código. Antes de continuar, mostraremos nuestra base de datos que se encuentra en la carpeta grabaciones y nuestro archivo de audio .wav. A continuación, lo que se hace es leer el archivo TextWAV y se realizan las conversiones. En este caso, testn, primero lo que hacemos es guardar en la variable pista nuestro archivo TextWAV. Después, con testn, normalizamos el audio que ingresamos. La normalización de audio es la aplicación de una cantidad constante de ganancia a una grabación de audio para llevar la amplitud de pico promedio a un nivel objetivo, la norma, debido a que se aplica la misma cantidad de ganancia a todo el rango. La relación señal-ruido generalmente no cambia. Después de normalizar, aplicamos la transformada rápida de Fourier en test F de nuestra normalización del audio, para consecuentemente realizar la conversión de TC, en donde sacamos la conjugada del test F. Una vez sacada la conjugada, en el test F minúscula, analizamos la frecuencia de la conjugada en el rango de 1 hasta 100. Finalmente, en test Fn vamos a normalizar el test F minúscula. O sea, vamos a normalizar la frecuencia conjugada de nuestro audio TextWave. A continuación, lo que vamos a hacer es buscar una coincidencia entre nuestro audio ingresado, el test.wav, y nuestra base de datos. Para esto utilizaremos un bucle for, en donde vamos a analizar nuestro test, nuestra variable pista, y que tenga coincidencia con una de las frecuencias normalizadas de nuestra base de datos, ya sea el archivo hola o el archivo adiós. En este caso, en nuestro algoritmo va a imprimir la frecuencia normalizada que tenga menor error comparada con las frecuencias normalizadas en nuestra base de datos. En este caso, el archivo nos imprimió el nombre hola, ya que esta era
nuestro audio ingresado. Para entender de mejor manera nuestro código, lo que hicimos es mandar a graficar las frecuencias normalizadas de nuestra base de datos. Entonces, aquí se ingresó los espectros de la palabra hola y la palabra adiós. Luego los espectros se transformaron mediante la transformada rápida de Fourier para obtener su frecuencia normalizada. Así tenemos las gráficas de la frecuencia normalizada de hola y de la frecuencia normalizada de adiós. Luego mandamos a graficar la señal de voz de la grabación que se realizó. Y a su vez se transformó mediante las diferentes conversiones explicadas anteriormente para obtener su espectro de grabación. La grabación que ingresamos fue la palabra hola. Este es su espectro de sonido y esta es su frecuencia normalizada. Entonces, lo que hace nuestro código es coger la frecuencia normalizada y compararla con las frecuencias normalizadas de nuestra base de datos, es decir, de nuestra palabra hola y adiós, y ver a cuál se asemeja más. En este caso es claro que nuestro espectro de grabación se asemeja muchísimo a la palabra hola y no a la palabra adiós. Entonces, como resultado, nuestro código nos imprime el nombre del audio hola. Para nuestros resultados se realizaron varias pruebas. La primera prueba que hicimos es decir la palabra hola, pero con otra voz diferente a con la que creamos la base de datos. En este caso, el código nos reconoció el espectro de grabación y nos dio como resultado que el audio se aproxima a nuestra base de datos hola. Sin embargo, cuando ingresamos la palabra adiós, se reconoce el espectro de grabación, pero al rato de compararle con nuestra base de datos, nos dice que el audio se aproxima al dato hola. Esto nos permite concluir de que nuestro programa, ya que no tiene una salida en donde nos diga que no se reconoce el audio, siempre nos va a dar como respuesta que el audio que ingresamos se aproxima a nuestra base de datos hola. Otra prueba que realizamos fue con la palabra hola, pero grabada en un celular. En este caso, el espectro de grabación se nota claramente que es similar a nuestra base de datos hola. Por lo tanto, nuestro código nos da como respuesta que el audio se aproxima a la palabra hola. Una tercera prueba que realizamos fue en de no ingresar ningún audio. Cuando nos pidió grabar el audio, nos silenciamos. Sin embargo, nuestro código reconoció el ruido externo como si fuese el audio hola. En conclusión, el reconocimiento tendrá un funcionamiento óptimo siempre y cuando se realice por la misma persona que grabó los audios en la base de datos. Esto para que el espectro sea similar. Se debe tratar de reproducir lo máximo posible la voz con la que se grabó la base de datos, es decir, la tonalidad de voz, si lo dijo gritando, si lo dijo en voz baja. Esto para que al momento de ver los espectros y calcular el error, no salga otra palabra diferente. Es necesario tener en cuenta el ruido al momento de grabar la palabra que vamos a reconocer, puesto que el ruido nos distorsiona el espectro y el algoritmo simplemente nos dará una palabra distinta, o en este caso nos da como vuelta el audio hola. Gracias.